Muy buen día para todos, un cordial saludo. Y bueno, nuevamente aquí estamos para aprender del Señor, para darnos ánimo con su palabra, ¿verdad? Seguir creciendo. Entonces, les invito el tintico de la mañana. Nos falta el tinto delicioso por todas las mañanas, ¿verdad? Entonces, les invito, vamos a cantar en nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 100. Vamos a cantar el Salmo 100. Por aquí lo tengo. Todos los salmos parece que en su momento todos tenían música, ¿verdad? Pero bien, lo importante es que cantamos al Señor. Y cuando cantamos, también oramos. Qué bien. Salmo número 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros. Él nos hizo y no nosotros. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo, porque Jehová es bueno, porque Jehová es bueno. Para siempre su misericordia, para siempre su misericordia y su verdad. Por todas las generaciones, cantad alegres a Dios. Habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Qué bonitas palabras de este salmo. Darle reconocimiento al Señor, ¿verdad? Bueno, ahora les invito, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por este día, por tu amor. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad una vez más de hablar contigo, de reconocer la grandeza, la obra del Señor Jesús, también de aprender de tu palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, y que este momento sea para crecimiento espiritual de todos. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ahí mismo en el libro de los Salmos, entonces continuamos en los Salmos. Vamos a mirar el Salmo número 77, 77. Tiene aquí un título que dice Meditación sobre los hechos poderosos de Dios. En su momento fue escrito por el músico
Asaf, capítulo 77, dice lo siguiente. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicios? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha cerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo es tu caminar. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. Entonces, qué interesante aquí que vemos este escrito, dice que fue por el músico Asaf, y quizá entonces miramos que él de pronto atravesaba por un momento difícil de su vida, como nos pasa a nosotros muchas veces, ¿verdad? Tenemos situaciones un poquito a veces complicadas. Por ejemplo, yo estos días ha sido difícil para leer, porque mire, tengo mi ojo un poco, estaba como con un orzuelo y todo inflamado. El lagrimeo no me permitía leer, había algo. Entonces, hay situaciones que a veces nos ponen como contra la pared, ¿verdad? Y este señor estaba en ese momento y como que no quería escuchar nada. En el momento en que dice en el versículo 4, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Él reconoce esa situación que estaba viviendo por muchas razones, ¿verdad? Y pensaba cosas. Y de pronto en nuestra mente han pasado también muchas cosas. No somos ajenos a esta situación. Que algo nos afecta y enseguida ya nos vienen otras ideas. Ya pensamos que Dios ya no interviene, ¿verdad? Que Dios no está por ahí donde lo necesitamos. Y así no es la cosa, ¿verdad? Entonces, para este escritor, para él es como si Dios se hubiese silenciado. Ya Dios estuviese retirado, algo así. Entonces, hay ese desánimo, eso nos pasa a veces. Pero, ¿por qué? Porque estamos muy materializados, definitivamente. A nosotros los bajonazos más tremendos de nuestra vida son por aquello que nos rodea o nos rodeaba. Precisamente hablo de mi ojo. Yo iba a leer y enseguida lleno de lágrimas, ¿verdad? Se lagrimea el ojo. Y
definitivamente no podía leer y sí, ¿qué pasa, verdad? Como que ese desánimo, claro, yo no le eché la culpa a Dios, ni dije, Dios, ¿dónde estás que te has perdido? Como trató de entender aquí el músico, ¿verdad? Que en sus momentos difíciles, atormentado quizá, decía, ya Dios no interviene, no está como en favor de los creyentes, ¿qué pasa, Dios, verdad? Entonces, a veces se llena uno de amargura, entran muchas dudas a nuestras vidas, posiblemente, cada uno en diferente situación, pero generalmente es por eso, por algo de nuestra vida personal. Como decía yo, ¿qué pasa? No puedo leer y entonces la incomodidad hay para dormir y ya se vuelve una situación incómoda, ¿verdad? O también lo que nos rodea. Hay cosas que uno no espera que le pasan a otros, pero a nosotros no. Y entonces vivimos una vida muy agradable, perfecta, y cuando nos pasa, entonces ya la cosa cambia. Y ahí es donde realmente nosotros debemos tener la fe y la creencia en el Señor. Debemos estar firmes en el Señor. Este señor se dio cuenta que estaba por el camino equivocado de pronto, encerrándose en sí mismo, ¿verdad? No, dice que no dormía. Y dice en el verso 3, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Entonces, como que de pronto Dios, pero no está por ahí, Dios no me ayuda, Dios no. Antiguamente Dios trataba directamente con todos sus líderes. A nosotros nos trata de una forma diferente hoy a través del Espíritu Santo, es al que debemos aprender a escuchar. Hay que discernir esa parte, ¿verdad? Y no dejarnos de pronto tumbar porque eso nos pasa. Por ejemplo, se nos daña el automóvil, ¿verdad? Es necesario ya el sitio, el movilizarse, pero ya hay un daño, ya como que comienzan las cosas a complicarse y uno no sabe a veces ni qué hacer, ¿verdad? Y bueno, ya repara una cosa y se daña otra. Y bueno, ¿qué pasa? Y estas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a reparar otra vez porque hay que seguir adelante, hay que seguir. Vamos a reparar y resulta que el otro repuesto que se necesita no se consigue. Hay que esperar porque en el mundo actual las cosas son así. Antes la gente no tenía tanto problema con un carro, ahora hoy en día entonces el repuesto tiene que venir de otro país, tiene que venir de Europa. Y todo esto como que hay que aprender a tener paz. Hay que aprender a confiar en el Señor. Y como dije al principio, las cosas materiales y aquello que nos rodea quizás es lo que nos saca de quicio y nos hace perder el rumbo. Y aquí el músico nos lo hace ver. Las cosas no son así. Hay que confiar en el Señor, hay que tener fe, Y él se dio cuenta que estaba tomando un rumbo diferente, que la cosa no era por allí, en el desánimo y bueno, ya Dios dejó a su pueblo de ayudarnos, de mirarnos, y no es así. Entonces hay que entender que somos nosotros los que nos desviamos y nos dejamos, ¿verdad? Nos olvidamos del Señor, lo dejamos de lado, no volvemos a leer, no volvemos a orar, dejamos de congregarnos porque nos llegó la mala. Y el Señor siempre se mantiene allí, el Señor va a estar allí. Él guarda una distancia prudente porque Él sabe cómo somos nosotros. Él está allí, pero nosotros nos olvidamos, ¿verdad? Y entonces estiramos la mano a veces, cuando pasa ahí como que Señor, pero no, nuestra mano no da para cogerlo, nuestra distancia no da, la de Él sí, pero Él quiere que nosotros recapacitemos, que entremos en razón y que le busquemos, y las cosas seguramente nos van a... Claro, hay cosas pequeñas que nos van a pasar, pero esto no es lo que nos va a hacer a nosotros desviarnos del Señor, sino lo pongo como ejemplo, pero hay personas que sí llevan las cosas al extremo. Dios se olvidó de mí, definitivamente no está actuando, Dios, y muchos que uno dice son ateos, no existe Dios, dicen ellos, ¿verdad? Entonces, en esos pensamientos del escritor, por eso él se pregunta, ¿verdad? En el versículo 7 dice,
¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicios? Era su desesperación y su camino equivocado. Él pensaba eso, pero se preguntaba, bueno, el Señor ya no volverá a verme, a ayudarme. Recordemos a Job. Job tuvo una situación terrible. Llegó al mínimo de su expresión, tanto económica, material, todo como su mismo físico, ¿verdad? Llegó a lo mínimo. Nunca perdió la fe. Nunca. Él siempre estuvo pensando en el Señor. Entonces, es un gran ejemplo de que cosas pasan, pero con el Señor las cosas van a ser allí siempre bien. Hay que tener la fe y la creencia, ¿verdad? Se pregunta varias cosas. En el verso 8 dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? Misericordia es todo, ¿eh? La misericordia lo es todo. El amor a nosotros y desde todo punto de vista, económico, material, espiritual, todo eso es la misericordia, ¿verdad? Ponerse en los zapatos del otro y ahí está. Y entonces, Señor, ¿qué nunca te ha pasado esto? ¿Qué me está pasando a mí? Pero no es así. Dice al final del verso 8, ¿se ha acabado perpetuamente tu promesa? Muchas veces la gente se pregunta estas cosas, Señor, me promete. Uno mismo dice, Señor, necesito esto para el otro año, para el otro mes necesito esto. Uno pide y cree que las cosas son así. Y cuando llegue el tiempo, entonces decimos, Señor, no me diste, me prometiste. Resulta que el Señor en ese sentido no nos promete. Él nos mira y nos da de acuerdo a su santa voluntad, ¿verdad? Pero tiene sus propias promesas. Aquí hay muchas promesas en su palabra. Y ahí esas son las promesas que realmente Él es el que se ha comprometido porque es con todo su pueblo. No exclusivamente para mí a cada uno Él nos da de acuerdo a su santa voluntad y de acuerdo a cómo nosotros estemos respondiéndole, cumpliendo con sus mandamientos, ¿verdad? Y en el versículo 9 dice otra pregunta, el salmista, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Sus piedades es todo lo que a Dios le agrada. Entonces, Señor, ahora todo lo que te agrada ya es para ti solo. Entonces, eran preguntas, pero como manera de reclamo también. Y eso nos pasa. Cuando llegamos a una situación complicada, entonces, Señor, ¿qué pasa? ¿Verdad? Estamos como que ya, como decimos por ahí a veces, raspando la olla. Pero no nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que estamos provocando estas situaciones. De parte nuestra, no de parte de Dios. Y entonces el salmista reacciona de una manera que nos invita y nos ayuda a nosotros a que cambiemos ese pensamiento. Bueno, vamos a cambiar la situación. Él dice en el verso 10, traeré pues a la memoria los años a la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Y comienza a decir también, ¿verdad? Todos los hechos del Señor, su creación, todas las obras que hace, el santo camino que nos muestra. En el verso 14 lo honra, dice, tú eres el Dios que hace maravillas, pero lo dice convencido, hay que recordar todas estas cosas. Todo lo que el poder que mostró a su pueblo, y eso es lo que estamos viendo ahora al inicio de la lectura del Génesis, el Éxodo, todo lo que mostró que Él puede hacer con su pueblo, hoy somos nosotros, su iglesia. Entonces, a veces criticamos o juzgamos al Señor en función de nuestras circunstancias, en lo que a mí me pasa, porque es que yo soy, ¿verdad? El que más, el que puede, ¿verdad? Y entonces estas situaciones nos ponen, bueno, un cristiano no, pero a muchas personas, o bueno, a un cristiano también, cuando no están bien con el conocimiento y la fe, tienen muchas dudas. Pero aquí en su palabra están todas las respuestas, todas las ayudas que el Señor nos puede dar. Y miramos cómo los antiguos cristianos no tuvieron una vida fácil. Sabemos todo lo que antiguamente sufrieron por causa de la palabra, aún el pueblo de Israel, al mismo Jesús, cuando vino, todo lo que sufrió por causa de la palabra, por causa del pueblo de Israel, y que dio su vida por su iglesia. Entonces, hay que tener en cuenta
todas estas cosas que nos dan ánimo para seguir adelante. Recordar entonces que estamos viviendo una vida hoy en día mejor. Podemos hablar de su palabra sin ningún problema. Podemos congregarnos, aprender del Señor. Cada día estamos creciendo en eso. Entonces, el salmista nos invita a que todas estas situaciones que nos han traído congoja y de pronto desconfianza, las revertamos. Que recordemos todas las obras que ha hecho el Señor a través de toda la historia, a través de su palabra, todo lo que hizo el Señor Jesús. Y que sí, que Dios está, que Dios existe allí, está cerca. Somos nosotros los que tenemos que darle cabida, escucharlo a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que es el Dios que hace maravillas. Así como cuando nos acordamos de algo que pasó en nuestra vida, ¿verdad? Ese viaje que hicimos, ¡ay, qué bonito! Mientras estuvimos viajando, qué delicia, disfrutando de todo, ¿verdad? Esas cosas nos ayudan a recordar, nos ayudan a animarnos en nuestra vida. Hoy tenemos una situación complicada que de pronto no podemos viajar precisamente. No se puede viajar, no se puede salir, no hay dinero, pero a recordar. A veces uno se pone a mirar por ahí fotografías, sí, cuando estuvimos allí, qué bonito ese parque, qué bonito esa reunión. Lo mismo pasa con las reuniones que hacemos. Estaba leyendo yo ahora la invitación al campamento en San José y el horario estaba mirando el mismo. Sí, ahora estuvimos en Baranoa, qué chévere, qué horario, qué tiempo. Entonces, eso ayuda a que nos animemos más y estemos más cerca del Señor. Bueno, más cerca no, siempre estamos cerca, ¿verdad? Él está allí, sino que nuestro ánimo no desfallezca y tengamos siempre ese ánimo con el Señor. Entonces, el salmista nos invita a eso, a que aquellos momentos difíciles los convirtamos en los momentos de ánimo, de crecimiento, de creencia en el Señor. Y nos recuerda que aquellas cosas buenas que fueron en nuestra vida y en la vida de muchos cristianos hoy nos ayuden a crecer a nosotros. Entonces tenemos que recordar ese versículo que dice en Hebreos 13:8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No cambia. Entonces, así como es Él a través de toda la historia de la vida, nosotros también debemos creerle que fue el mismo, es el mismo de ayer, el de mañana y el que estamos viviendo hoy. Entonces, que tengamos ese ánimo. ¿Nos pasan cosas? Claro que nos pasan. Y si son materiales y económicas, bueno, pero el Señor sabrá reponernos y ayudarnos, porque van a pasar. Y que esto no haga que nuestro ánimo decaiga, que lleguemos a pensar como las preguntas del salmista. Bueno, Señor, te olvidaste de nosotros, ya no haces milagros, ya no hay más piedad, ya tus promesas. A reclamar cosas que no es necesario reclamarle, simplemente es creer que así van a ser las cosas y que el Señor cada día nos va a ayudar. Entonces hay que tener ánimo. Y en estos momentos difíciles que estamos pasando, porque así es la humanidad, estamos pasando un tiempo muy crítico con tantos cambios, con cosas que nos asombran, ¿verdad? Quizá es momento para que reaccionemos y no nos dejemos vencer por esto que está pasando, sino que adelante confiando en el Señor. Que hay que vacunarse. Una situación crítica, complicada, que hay que vacunarse. Que todo está caro, que está por las nubes. Bueno, el Señor no nos desampara. Tenemos que tener fe y seguridad que no nos va a desamparar, ¿verdad? Pero que nuestro ánimo y nuestra creencia, lo que tenemos en nuestra mente, yo lo he dicho muchas veces, lo que tenemos aquí y en el corazón, nadie nos lo puede quitar. Recordemos a Job, ese gran ejemplo, y no estar tampoco ya con tantas lamentaciones que será de mí, tirarnos al barro a llorar, no. Entonces, recordar el poder que tiene Dios y que siempre va a actuar en nosotros de la manera que nosotros también le demos cabida a nuestro corazón, la manera en que nosotros trabajemos y que cumplamos sus mandamientos. Entonces, dejamos aquí con este Salmo 77 que nos
pone las dos caras de la lamentación, la tristeza, la inquietud, pero también de dónde sacar la fuerza, de dónde sacar el poder para seguir adelante. Ánimo para todos. Vamos a cantar hoy otra vez aquí en el libro de los Salmos, el Salmo número 19. Salmo 19, versículo 7. 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Interesantes versículos, y todo esto nos ayuda a subir el ánimo, a creer más en el Señor y a saber que realmente somos lo que decimos, cristianos, seguidores de Jesús. Bueno, entonces vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tus momentos, por este día, gracias porque permites que que hablemos y nos reunamos y que tu palabra, Señor, sea libre en estos momentos. Igualmente, pues gracias porque a través de tu palabra nos das la fortaleza que muchas veces necesitamos en nuestras vidas, Señor. Ponemos este día en tus manos. El Señor va estando bajo tu cuidado. Que seas tú, Señor, que en cada momento, en cada situación, en cada lugar que estemos, tú allí con nosotros, cuidándonos y protegiéndonos. Gracias, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces quedamos despedidos hasta otra oportunidad. Que el Señor nos bendiga.